deja esa cancioncita de fondo, mi querido muchacho. Debo darle gracias al Dios Todopoderoso por permitirme estar aquí, sobre todo programas especiales, regalo que Dios le da a uno. Yo lo veo como regalo, como honores que Dios le da a uno. Dice la palabra de Dios, no sé si yo merezco decir esto, pero dice la palabra de Dios, Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que le honran. Pero además de darle gracias a Dios primeramente, como creador, ¿no? Debo también hacer honor a mi libertador, con un pensamiento hermoso que viene con este programa especial. Decía Bolívar un pensamiento: la ingratitud es el crimen más grande. Óigase bien, óigase bien. La ingratitud, lo repito, la ingratitud es el crimen más grande que pueden los hombres atreverse a cometer. Y hago esta introducción porque tengo hoy un programa especial con nuestro querido y excelentísimo embajador de nuestra República Hermana de Irán, a quien agradezco mucho en nombre de nuestro comandante Chávez, que ya no está con nosotros, pero agradezco. En nombre de nuestro Bolívar, agradezco mucho al pueblo de Irán, pueblo que admiro, que quiero seguir conociendo a profundidad, su espíritu de lucha, su dignidad, su historia. Cuánto tenemos que aprender de Irán. Bueno, sin más preámbulo, presento a nuestro querido, excelentísimo embajador de nuestra república, repito, hermana o hermano mayor, porque son 47 años de resistencia contra el imperialismo norteamericano, el doctor Ali Cheyeni. Pero quisiera comenzar por allí, porque estábamos hablando tras cámaras. Yo le decía a mi querido doctor Cheyeni, ¿no?, que yo soy un poco informal a veces en las entrevistas, me salgo un poco de la formalidad y me voy mucho más a la parte humana, mi querido doctor Ali, que además tiene el nombre de Ali. Sí, y conoce a Ali, porque yo le dije, y usted, claro que conozco a Ali, sus canciones, un poeta, un filósofo. Y conoce a Bolívar, claro que conozco a Bolívar, lo tengo en mi casa, es más, lo doy de regalo. Sí. Coméntanos un poco de eso, mi querido doctor. Sí. ¿Ah? ¿Qué? ¿Tienes de Bolívar? Sí, muchos. Tengo en mi casa diferentes tipos de estatuas de Bolívar. De Bolívar. No solo para mí, alguien que viene de Irán, como un regalo de Venezuela, yo doy para que guarde en su oficina y que el pueblo vea que él es el Bolívar. Bolívar en Irán tiene un gran autopista en el nombre de Bolívar, y con gran estatua del Bolívar, con su suerto. Allá en nuestra República Hermana de Irán. Sí, en Teherán. Mire, imagínense, ¿sabes que yo siempre he dicho de eso? Hay un libro de un gran maestro nuestro, maestro del comandante Chávez, en la Academia Militar, que se llama General en Jefe se llamaba General en Jefe Jacinto Pérez Alcay. Sí. ¿No? Fue el maestro Diego Chávez, tiene un libro que se llama El Fuego Sagrado, y él dice, muy pocos venezolanos, aunque ya con la llegada de Chávez comenzamos a conocer a Bolívar, pero se desconocía a Bolívar, y es con la llegada del comandante Chávez, pero otros pueblos admiraban a nuestro libertador, como yo admiro a Soleimani, como yo admiro a nuestro querido presidente Ahmadinejad, lo admiré mucho, su hermandad, su lealtad, su humanidad. Pero bueno, el programa de hoy, un programa súper especial, para mí un honor, repito, mi querido excelentísimo embajador, que esté aquí, que sigamos estrechando lazos de amistad, y me permita a mí, sobre todo este humilde soldado, como decía Soleimani, ¿no? Por favor, gracias, sí. Soleimani, soldado, eso es lo que somos. Al final somos soldados, humildes, de un pueblo, y empuñamos nuestra espada, como decía el libertador, para defender las garantías sociales. Quiero que comencemos hablando precisamente de esa historia hermosa de Irán como pueblo heroico. ¿Qué le ha permitido a Irán resistir tanto los ataques y los asedios del imperialismo, precisamente? Bismillahirrahmanirrahim. Un gran abrazo y un caliente y saludo muy cordiales a los pueblos hermanos revolucionarios dignos de Venezuela. Y saludo a Bolívar, saludo a Chávez, saludo a Maduro, saludo a todo el pueblo, especialmente el pueblo del arma de Venezuela. Y ustedes, capitán, y
los amigos que están trabajando con ustedes. Saludo del pueblo de Irán. Saludo cordial y revolucionario, que jamás no olvida la sacrificación del pueblo venezolano durante la historia para su dignidad, para su independencia y para su humanidad. Por eso es un honor para mí estar con ustedes y los amigos, de hablar de como un hermano de este programa. Vamos a empezar. Mi español no está todavía bueno, pero voy a usar un compañero que me ayuda en traducir. ملت ایران یک ملتی است با سابقه چند هزار ساله تمدن. Historia de miles, como historia milenaria de civilizaciones. El pueblo de Irán cuenta con, bueno, con cualquier cantidad de tiempo como civilización humana, ¿no? تمدن پارس Civilización persa que ya es famoso como en la esfera internacional. و یک عقبه بسیار بسیار مهم فرهنگی، تاریخی و تمدن سازی دارند. Tiene un trasfondo muy importante y prescindible de civilizaciones de la cultura humana. Tiene, bueno, una gran trayectoria cultural, el pueblo milenario, ¿no? El pueblo persa, el pueblo de Irán, es lo que está diciendo nuestro querido embajador. Si usted pudiera, por favor, el equipo de producción, una balita, un micrófono y... ¿La tienes aquí? ¿Tienes la? Ah, ok, perfecto, estás traduciendo, ok, gracias. Pido disculpas allí al equipo de producción. ملتی که سه تا اصل مهم در گذشته قبل از اسلام داشتن که اون رو هم اسلام تایید کرده. Como tres principios muy importantes antes de la entrada de Islam a nuestra patria, que como que lo avaló también la religión islámica también. که پندار نیک یعنی اندیشه ما باید نیک و پاک باشه. گفتار نیک pensamiento bueno, que como estos principios son el pensamiento bueno y también acción buena و گفتار نیک y también palabra buena. یعنی سه تا اصل ذهنیت مثبت و خوب و درست. Tres principios que abarcan como el pensamiento positivo, como و گفتار نیک و کردار نیک. de forma de hablar también que sea bueno y también acción buena. حتی اسلام هم این رو تایید کرده و محتوای ادیان ha confirmado y avalado todos estos principios humanos que ya había como practicado por el pueblo persa durante años. همان گونه که در دین مسیحیت که مسیحیت دین ما هم هست، ما پیامبر بزرگ اسلام هست حضرت مسیح. Como la religión cristianismo y que también nosotros también respetamos esta religión y nuestro profeta también como lo está avalando. و حضرت مسیح کریست پیامبر بزرگ ماست و احترام بزرگی داره. Jesucristo, profeta Jesucristo, nosotros lo consideramos como un profeta divino, gran profeta. در مجموع ما ملتی هستیم که از تاریخ درس گرفته ایم. En resumen, somos un pueblo que ya hemos tomado grandes lecciones históricamente. ارزش‌های ملی و انسانی رو حفظ کردیم در همه تاریخ. Hemos conservado como los principios nacionales y principios humanos durante los años. در ذهن و فلسفه ایرانی تجاوز به دیگران اصلا معنی نداره، به حقوق دیگران. La filosofía y la ideología iraní no tiene ninguna cabida como invasión a otro país y como احترام به انسانیت و احترام به طبیعت جز اصول تفکر و فلسفه ماست. y respetar a la naturaleza son unos elementos muy importantes de la ideología y filosofía del pueblo iraní. هرگز به هیچ ملتی ما تجاوز نکردیم و حمله نظامی نکردیم. Nunca hemos
como invadido ni atacado, agredido a ningún país o ningún pueblo del mundo en la historia. اما همیشه مدافعین بسیار سختی بودیم و Pero siempre همه hemos دشمنان sido و حمله کنندگان را históricamente پشیمان کردیم. grandes y acérrimos como defensores de nuestra patria, y ya durante la historia ya hemos logrado hacer arrepentir a los invasores y a los enemigos. هرگز هیچ دشمنی رو نذاشتیم پیروز بشه علیه ما. Nunca hemos dejado que como que ningún enemigo como tenga victoria como contra nuestro país. چون ما یک ملتی هستیم با فلسفه دفاعی، هیچ نه فلسفه Porque تجاوز. nosotros estamos practicando o tenemos una filosofía, que nuestra filosofía está basada en la defensa y autodefensa, y no tiene nada en esto como invasión a otro país. و ایمان به خود و ارزش هامون رو بسیار در ملتمون قوی داریم. Y tenemos como la creencia en nuestros esfuerzos y nuestros principios. این باعث میشه که از درون و روحیه ما ملت قوی باشیم. Esto ha causado que nosotros seamos un pueblo fuerte y un pueblo muy sólido, como desde este punto interior también moralmente. در دفاع از حقیقت و انسانیت و عدالت و حقوق همه انسانها هیچ شک و تردیدی No نداریم. tenemos ninguna duda en defensa de los principios humanos, en la justicia, en como principios humanos y todos los como causas justas del mundo. در هر جای دنیا ملتی، گروهی و یک انسان باشه که با فلسفه ما نزدیک باشه، او را برادر و همپیمان En خودمون می‌دانیم. cualquier como parte del mundo, como cada ser humano o a cada pueblo que esté cerca de nuestra filosofía, lo consideramos como nuestro hermano. برای همین ونزوئلا با وجودی که حدود 13,000 کیلومتر از ما فاصله فیزیکی داره، یکی از نزدیکترین ملت‌ها به ما هست. Por lo tanto, Venezuela y el pueblo de Venezuela, a pesar de la distancia geográfica de 13.000 kilómetros, es uno de los pueblos muy cercanos y que tenemos como estrechas relaciones con este pueblo noble. چون دو تا ملت ارزش‌های مشترک دارن. Porque compartimos como principios humanos y muchos principios juntos. در دفاع از استقلال، در دفاع از حقوق En la defensa de independencia, en la defensa de derechos humanos و عدالت y también la justicia, و ملت و حاکمیت کشورمون y en la defensa de nuestro pueblo y también del gobierno. هیچ مسامحه‌ای با هیچ کس نداریم. Y nosotros no vamos a tener ninguna conciliación con nadie en la defensa de estos principios. اما هیچ وقت متجاوز نیستیم. Pero nunca hemos invadido y no fuimos invasores a ningún país o ninguna como otra parte del mundo. برای همین است که انقلاب اسلامی ایران و انقلاب بولیواری اینقدر طول کشید و روز به روز قوی‌تر شد. Por lo tanto, tanto la revolución islámica de Irán y la revolución bolivariana de Venezuela, como ya han ya han permanecido durante la historia, y como día a día se están convirtiéndose más fuerte. انقلاب و ارزش‌ها یک ایدئولوژیه، یک La کالا revolución نیست y که los از یه روز principios بیاد son یه una روز بره. ideología, no son una mercancía que como que se consuma de día a día. زمانی که تفکر یک ملت بر اساس ارزش‌ها شکل بگیره، اون ملت برای همیشه گارانتی شده و Cuando como ضمانت el شده. pensamiento de un pueblo se basa como en los principios, este pueblo tendría garantizado como la vida. زمانی که یک ملت به خودش اطمینان داره و اعتماد به نفس داره، Cuando un pueblo tiene fe en sus propios esfuerzos و به خودش و اعتماد به نفس y داره، tiene la fe y la autoconfianza, این ملت در مقابل هر سختی مقاومت میکنه. este pueblo puede resistirse ante cualquier momento duro از هر تهدیدی سرفراز بیرون میاد. y va a salir victorioso y airoso de cualquier amenaza. ما در 47 سال گذشته از همون روز اول امپریالیسم به ما حمله کرده. Desde como ya hace más de 47 años, desde el primer día de inicio de la revolución islámica, como fuimos agredidos por el imperialismo.
اینها تمرین زیادی کردن و حمله کردن و در صحرای طبس اونجا شکست خوردن. Ellos han hecho grandes prácticas, ellos han invadido a nuestro país al principios días de la victoria y la revolución islámica y como se enfrentaron a un gran fracaso en el desierto de Tabas. میلیاردها دلار خرج کردن که گروه‌های ضد انقلاب در داخل ایران رو تقویت کنن که انقلاب رو از هم Han بپاشونن. gastado más de $1.000 millones, como miles millones de dólares para apoyar y respaldar a los grupos antirrevolucionarios para como hacer fracasar a esta revolución y no tuvieron el éxito. از همون روز اول انقلاب ما رو تحریم اقتصادی کرد. Desde el primer día del inicio de la revolución islámica nos impusieron como varias sanciones. و جنگ 8 ساله تمام عیاری رو به انقلاب نوپای ما از توسط رژیم صدام حسین که همه دنیا کمکش میکردن به ما تحمیل کرد. Y han impuesto una guerra impuesta de 8 años como mediante el ex dictador Saddam Hussein de Irak. و باعث شدن که بسیاری از کارخانجات ما بمباران شدن، بسیاری از امکانات ما، Durante esta بسیاری از guerra han ملت ما bombardeado کشته شدن. varias instalaciones industriales de nuestro país, también hospitales y también han matado a varios ciudadanos iraníes. ولی ملت ما چون به خودش ایمان داشت و اعتماد به نفس داشت، از این تهدیدات به عنوان فرصت استفاده Pero کرد. nuestro pueblo ante estas como agresiones, como tuvo la autoconfianza en sus como esfuerzos propios, como se resistió y salió como victorioso de estas از تهدیدات agresiones فرصت درست y کرد. convirtió estas amenazas en oportunidades. انقلاب ما و دولت ما بر پایه مردم بنا نهاده شده. Nuestra revolución y nuestro gobierno tiene su base y está sustentado en el poder popular. همان گونه که چاوز، مرحوم چاوز گفت روی وزارتخونه هاتون کلمه پودر پوپولار بذارید. Como lo mencionó muy bien el comandante eterno Hugo Chávez, que ponen ahí el nombre de los ministerios, que lo agraden como poder popular para los ministerios. ما قدرت بزرگ ایران و ذخیره ایران ملتشه. El قدرت gran poder de Irán y la gran potencia de Irán es el pueblo iraní. چرا تا زمانی که شما به ملتتون متکی باشید هیچ تهدیدی نمیتونه شما را از بین Porque si ببره. se apoya en el pueblo y en los esfuerzos populares, ninguna amenaza puede fracasar a este pueblo. ما از تهدیدات فرصت ساختیم. Nosotros ya hemos convertido como estas amenazas en oportunidades. ما در اول انقلاب اقتصادمون 95% به نفت صادراتی وابسته بود. Al inicio de la revolución islámica, como el 95% de nuestra economía estaba dependiendo de la renta petrolera. و این یک نقطه آسیب ما بود که بلافاصله آمریکا و امپریالیسم آمریکا ما رو تحریم کردن. Este fue como un punto débil de nuestra economía que como el imperialismo estadounidense lo utilizó para sancionar a nuestro país. ما با کمک ملتمون شروع کردیم اقتصادمون رو متنوع کردیم و دور شدیم آرام آرام از وابستگی به نفت. Nosotros con el apoyo y los esfuerzos populares ya hemos fortalecido, diversificado nuestra economía y poco a poco nos alejamos de dependencia de renta petrolera. الان زیر 30% اقتصادمون وابسته به نفت. Ahora la dependencia o este nivel de independencia o porcentaje es menos de 30%. اگر همه نفت ما هم قطع بشه ما به اندازه کافی اقتصادمون رو قوی کردیم که Nosotros ya hemos وابسته به نفت logrado نباشه. fortalecer aún más nuestra economía. Si se corte como toda la renta petrolera, nosotros podemos resistir económicamente. به لحاظ صنعتی به جوانانمون اعتماد کردیم. میدونید ملت ایران ملت باهوشی است و ما به لحاظ صنعتی پیشرفتی کردیم که اگر تحریم ها برداشته شود معلوم میشه که ملت ایران چقدر پیشرفت کرده. Nosotros como en el tema de industria también hemos logrado grandes avances y si se eliminen las sanciones se va a percatar que como los grandes logros que ya hemos alcanzado.
برای اینکه ما در صنعتمون هیچ کشور دیگری به ما صنعت نداده، کشورهای porque صنعتی. ningún otro país nos ha facilitado como ningún progreso industrial ni esos resultados de su industria. هرچه هست از جوانان و دانشمندان Todos خودمون los است. logros que ya hemos alcanzado es el resultado de nuestros grandes esfuerzos de nuestros jóvenes. یعنی لوکالیسات کردیم، یعنی محلی کردیم. Hemos logrado, en otras palabras, پیشرفتمون. localizar o nacionalizar nuestra industria y nuestro progreso. در زمینه دفاعی ما اینقدر وابسته بودیم که حتی یک گلوله را از آمریکا وارد می‌کردیم. Estábamos como antes de la revolución islámica tan dependiente en el rubro, en segmento de defensa, que incluso nosotros importábamos balas de Estados Unidos de otros países occidentales. که اونا بلافاصله همه اینا رو قطع کردن. Que ellos, como después de la victoria de la revolución islámica, ya han cortado todas estas facilidades y no querían enviarnos estos armamentos. چون حکومت قبلی، دیکتاتور قبلی که ساقط شده بود، ژاندارمشون بود، مدرن ترین سلاح رو بهش داده بود اما نمیتونستیم استفاده کنیم. Porque el gobierno anterior, antes de la revolución islámica, el gobierno dictador, una dictadora que ellos پاپتشون بود، ژاندارمشون بود. era gendarme imperialista ahí en la región del Medio Oriente. ولی وقتی آمریکایی‌ها ترک کردن کشور ما رو، ما از این وسایل نمیتونستیم استفاده Pero کنیم. cuando abandonaron los asesores militares estadounidenses de nuestro país, nosotros no podíamos utilizar como estos armamentos estadounidenses. 50,000 مستشار نظامی آمریکا در ارتش ما صاحب اختیار بودن. Más de 50,000 como asesores militares de Estados Unidos estaban trabajando en diferentes componentes militares ahí como en el ejército iraní. و همه اونها، همه کلیدها دست اونها بود. Y ellos tenían todos los códigos, todas las claves para utilizar estos armamentos de fabricación estadounidense. و با انقلاب همشون رفتن. Y con la victoria de la revolución islámica, ellos abandonaron como nuestro país. هیچ کشوری ما در صنایع دفاعی به ما کمک نکرد. Ningún país como estaba dispuesto a apoyarnos como industria de defensa. ما خودمون شروع کردیم با دانش بومی و با همت جوانانمون. امروزه به جای رسیدیم که میتونیم با اعتماد به نفس در مقابل شیطانی ترین قدرت جهان، قدرت نظامی جهان مقاومت کنیم و سرمون رو بالا بگیریم. Nosotros con los esfuerzos de nuestros jóvenes, con la industria nacional, nosotros ya hemos llegado a un punto en el tema de la industria de defensa, a un punto que ya estamos resistiendo ante el poder más diabólico del mundo y con la cabeza como alta. ما چون سیاست نظامیمون دفاعی است، دکترینمون دفاعی است، Como دیفنسیوه nuestra doctrina militar como está basada en autodefensa و بازدارندگی است. y también de disuasivo. مطمئن باشید که دشمن اگر یک نقطه ضعف از ما ببینه، تا الان کما اینکه به ما حمله کردن دیدن ما مقابله به مصر کردیم. Ellos ya nos atacaron antes y nosotros ya hemos respondido con un contraataque. چون ملتی هستیم که متجاوز نیست، اما هر متجاوزی رو پشیمان میکنه. این Pero somos فلسفه un زندگی pueblo que ماست. no somos invasores como en nuestra filosofía de vida, pero nosotros sí ya hemos hecho arrepentir a cualquier invasor. لذا ما تحریم ها رو ازشون تشکر میکنیم. Por eso, چون como باعث شد nosotros که ما رشد کنیم خودمون. estamos agradeciendo por la imposición de las sanciones, porque esto ha causado el gran progreso que ya hemos alcanzado. چون به خودمون ایمان داشتیم و به توانایی های ملتمون ایمان داشتیم. Porque ya tuvimos la confianza en nosotros, en nuestros esfuerzos de nuestro pueblo. تحریم به ملت ما خیلی لطمه زده. Las sanciones ya han afectado como a nuestro pueblo. اما ما الان 95% داروی کشورمون رو در داخل تامین Pero میکنیم. nosotros ya hemos تولید logrado داخلی است. grandes logros en otros rubros, como por ejemplo en la producción con medicamentos, ya hemos logrado la producción del 95% de los medicamentos que ya lo estamos como produciendo en Irán. در حالی که
به ما جنگ تحمیل کردن، Ellos impusieron guerra a محاصره nuestro اقتصادی país کردن، como embargo económico contra nuestro país. هر روز یک تهمتی بر اساس منافع خودشون به ما زدن. Cada día nos están como nos están acusando de cualquier como acusación falsa contra nuestro país a base de sus intereses imperialistas. هیچ شبی نبوده که ما صبحش بلند شیم و اینا یک توطئه جدیدی خودشون و همپیمانانشون علیه ما نکرده باشن. Cada día están surtiendo como no sé, aliados. Algo malo de Estados Unidos y sus aliados contra nuestro país. Figúrese, ¿no? Yo quiero interrumpir allí, que además hizo un resumen muy explicativo. No sé si habrá que traducir también mi español para mi querido excelentísimo embajador. Tomé nota de algunas cosas aquí, y no te quería interrumpir, ¿no? No te quería interrumpir porque fascinado. Yo siempre he insistido, siempre, Luis que está aquí, que nos acompaña, compañero Luis, con Superlano, son dos Quijotes. Sí, lo conozco. Entonces, no quería interrumpir porque una historia además milenaria, como usted dice, de respeto. Sí. No hay, sino la autodefensa del pueblo de Irán. O sea, su respuesta siempre es la autodefensa. Sí. Para aquellos países que intentan o que han intentado, esclavizar al pueblo iraní, y que además nombraste algo bien importante, mi querido embajador, la cantidad de kilómetros, los más de 13.000 kilómetros que nos separan, pero hay una estrecha hermandad aquí. Sí. Pero fue contrario cuando Bolívar le dijo a España, es mucho más pequeño el mar que nos divide, que el odio que nos separa, es más grande. Correcto. Hablando de pueblos invasores. Y aquí es lo contrario, el pueblo que ha luchado por la dignidad, por el respeto, su autodefensa a ser libre, que comenzó con la Revolución Islámica, en base al respeto, y que bueno, comenzó toda esa lucha contra el imperio. Y hay datos importantes que tú nombraste, Uno de los más elementales, los principios. Mantener los principios intactos, se es fiel a los principios, decía Bolívar, mi querido embajador. Incluso él lo señalaba, él decía, entre un amigo y un principio me quedo con un principio. Correcto. Pero como usted también señalaba, Estados Unidos tiene un solo principio. ¿Cuál? Que no tiene principio. ¿Cuál es el principio que tienen los Estados Unidos? Que no tiene principio. Seguimos siendo antiimperialistas. Ojalá algún día, aunque tú visitaste los Diablos de Yare, me dijo mi querido embajador, y vio las máscaras danzantes ahí de los Diablos de Yare, y dijo algo que yo comparto mucho también contigo. Falta una máscara ahí, la de Trump, ¿no? Sí. Un diablo, pues. Pero bueno, aquí está la diplomacia de paz, negocia mientras avanza, paciencia estratégica, como lo hemos dicho nosotros, los militares. Y hemos explicado, mi querido embajador, nosotros, lo que ocurrió aquí de manera técnica y científica, lo que ocurrió aquí al 3 de enero. Y nuestra doctrina de guerra, muy similar a la de nuestro pueblo iraní. Autodefensa, que nadie se meta con nosotros. Afortunadamente, la experiencia que tienen ustedes de 47 años, figúrense, decía un dato importante, mi querido embajador, dependían 95% de su economía, 95% de la renta petrolera. Óigase este dato importante que nos acaba de decir nuestro querido embajador. Por eso yo sigo insistiendo que si hay algo del que tenemos que aprender, mi querido Luis, querido Superlano, es de la Revolución Islámica. Porque él nombraba todo cómo han salido con los principios de fe, de conciencia, en la cultura, en la juventud, de la que usted mencionaba, mi querido embajador, para poder resistir al imperialismo y hoy poder decirle, cuidado, no te atrevas, con dignidad, ¿verdad, mis queridos compañeros que acompañan a mi querido embajador aquí? Poder decirle con dignidad, cuidado, la defensa.
Y se ha visto, como usted lo mencionó, en los ataques recientes y cómo ha respondido el pueblo de Irán. Pero esa amenaza que tú mencionabas y que se convirtió en oportunidad, que las sanciones las transformaron, bendito sea el pueblo iraní, en oportunidades. Y hoy menos del 30%, otro dato importante que anoté aquí, hoy menos del 30% depende de la renta petrolera. Vaya ejemplo para nosotros, mi querido embajador y hermano, a quien agradezco mucho a ustedes, al pueblo iraní, mi gratitud eterna, como diría mi comandante Chávez, a este pueblo hermano. Y esto precisamente para nosotros es un honor seguir estrechando lazos de amistad, pero además, mi querido embajador, ser difusores de la historia de ese pueblo milenario, su cultura, su dignidad, su fuerza y su ejemplo, que sí se puede superar al imperialismo. Diría el comandante Chávez, sí se puede vencer al demonio. ¿De acuerdo? Cuando habló en la ONU y dijo, huele a azufre aquí todavía. Lo debe recordar mi querido embajador, que tiene toda una experiencia, estuvo en Cuba, en India, una experiencia hermosa, o sea, y esa experiencia viene aquí ahora. Tenemos el honor de tenerte aquí en Venezuela y compartir mucho y estrechar lazos de amistad y aprender mucho del pueblo iraní. Mucho como hermano mayor, digo yo, que enseñarnos, porque nosotros apenas tenemos más de 20 años combatiendo, pues. Sí. También resistiendo al imperio, que se hayan puesto sanciones, y también hemos transformado muchas de esas sanciones en oportunidades. Tenemos que seguir avanzando, claro. Tenemos que seguir aprendiendo, sí. Aquí está el pueblo iraní. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y al regreso, una historia muy linda. No sé si vamos a hacer una alianza, ¿va? Para seguir conociendo esta hermosa historia milenaria de dignidad, de fuerza, de moral. Tenemos que hacerlo. Yo soy el primer interesado en seguir conociendo a un pueblo que admiro mucho. Desde lo poco que conozco, admiro mucho. Y agradecerles que ustedes conocen tanto a Bolívar, que admiran a Bolívar, que admiran a Ali, como nosotros admiramos a Soleimani, que puso en su tumba soldados, ¿no es así? Sí. Soldados se puso allí, soldados, eso es lo que son, soldados. Al regreso vamos a hablar un tema de la cultura, ¿le parece? Hablamos de la cultura y después profundizamos en el tema económico también, que es importante. Vamos a una pausa y al regreso estamos con el tema cultural de nuestra República Hermana iraní, con nuestro querido, excelentísimo doctor Ali Cheyeni. Pausa y volvemos. Pásame los fósforos. Bueno, estamos de regreso a este programa especial con nuestro querido y excelentísimo embajador de nuestra República Hermana de Irán, el doctor Ali Cheyeni. Una historia maravillosa que nos contó aquí, con una cronología, hablándonos de, bueno, lo que ha significado la revolución iraní, desde su inicio. Sanciones, amenazas convertidas en oportunidades. Bueno, no depender exclusivamente de la renta petrolera. Y hasta menos del 30% depende, levantar una economía, fortalecer la fe. Un sistema defensivo, bueno, de una tecnología de las últimas. Por científicos iraníes que se han dedicado a la autodefensa, a la investigación, al desarrollo de ese pueblo hermano, que repito, se convierte en ejemplo para aquellos países que luchamos contra el imperialismo, por la autodeterminación de nuestros pueblos, por la soberanía de nuestros pueblos, por el derecho a existir además, por el respeto a los derechos humanos. Cuántas cosas. Pero bueno, quedamos con el tema cultural, mi querido doctor Ali Cheyeni.
Cheyenne, Ali Cheyenne, Ali. Sí. Hay un cantor. Llámame Ali. Ali, Ya. claro, pues sabes que hay un cantautor nuestro en Oriente, en la Ya. zona de Oriente, Ya. que se llamaba Julio Miranda. Ah, Y cuando Ali, lamentándolo mucho, fallece, él cantó una canción muy triste. Y dice, ay Ali, Ali primera, ayer te fuiste, tu pueblo quedó llorando. Ay Ali, si tú volvieras con tu guitarra a cantarle a los muchachos. Ali, doctor Ali, vamos a hablar del tema cultural, esa cultura además milenaria, pero muy rica cultura. ya. ¿Eh? ببینید ایران اساساً یک کشور فرهنگی است و همین اساس انقلاب ما و تمدن ماست Cultural, y esto es la base de nuestra civilización y nuestra cultura. و کشور شعرا هنرمندان از قدیم بوده Es como históricamente es el país y territorio de los, como de los artistas y los poetas. یکی از مثلا که به درد این تلویزیون شما هم میخوره و به درد ارتش میخوره و همیشه از حماسه است یک شاعری ما داریم به نام فردوسی Uno de los poetas que como tenía poesía, como poesía épica, se llama Ferdowsi. بیش از poeta 1000 iraní, سال پیش در ایران زندگی میکرده o vivía en Irán ya hace como 1000 años. وقتی این کتاب رو میخونی حس انسان دوستی، حس مقاومت، حس بشر دوستی، دفاع از عدالت در شما تقویت Está میشه lleno de sentimientos humanos, como de amor a la justicia y también amor a los seres humanos y los principios humanos. و دفاع از ارزش ها در Y شما también تقویت میشه defensa de los principios humanos. که انه یک روح جدیدی در وجود شما تزریق میکنه Como este poemario es como algo como un espíritu nuevo que como se inyecta como al alma humano. یک مثال به شما بزنم خوزه مارتی رهبر انقلاب کوبا بوده Por ejemplo, José Martí, un líder como la revolución cubana, خوزه مارتی زمانی که میخواستن به اصطلاح در مبارزات استعمارگران میخواستن یه جوری بهش کلک بزنن و بهش دروغ بگن یا سرش کلاه بذارن گفت چی از من انتظار دارید من فردوسی و شاهنامه فردوسی رو خوندم dice cuando como los imperialistas querían agredir como a José Martí, él respondía que ¿qué esperan de mí? Yo he leído el poemario como poemas épicas como del poeta iraní Ferdowsi. و گفت من قرآن را هم خوندم Y ahí menciono que he leído también, he recitado también el Corán. یعنی من یک فرد کولتورال هستم یک آدم فرهنگی هستم Esto que quería decir que yo soy un hombre culto من متصل به فرهنگ هزاران ساله هستم conectado a la cultura y la civilización milenaria. فرهنگ ایرانی مثل یک چاه بزرگ در دامنی کوه که هیچ وقت این آبش تموم نمیشه Como la cultura iraní es como es parecido a un manantial como en la falda de una montaña en que nunca que se va a acabar su agua. این همیشه به ملت ما این تزریق میکنه روح Esta انسانیت cultura se inyecta el روح, sentimiento como sentimiento humano a nuestro pueblo روح معنویت y de espiritualidad روح عدالت y خواهی también el espíritu de creer la justicia, amor a la روح, justicia روح مقاومت در مقابل بدیها y espíritu de resistencia ante las maldades. این یکی یه شاعر دیگه داریم به نام رومی که تمام دنیا میشناسن Tenemos otro poeta que ya de como اسمش رومیه se llama Rumi. مولانا رومی تمام مولانا. دنیا اینو میشناسن Todo es muy famoso internacionalmente. تمام هر شعری که گفته هر شعریش یک حکمت و یک اندرز و پند به جامعه جهانی Cada poema de este poeta iraní es un consejo a la sociedad humana. وقتی این اشعار رو میخوانی شما رو از درون قوی میکنه Cuando lee como uno estos poemas se fortalece como en el aspecto interno. دانشمندان زیادی در طول تاریخ
از ایران برخواستن چون مردم ایران اهل ایران- علم و دانش و فرهنگ بودن. Irán y el territorio iraní fue la cuna de grandes científicos y grandes artistas. porque- شاعران و دانشمندانی y مثل también عمر خیام. grandes poetas, grandes científicos como Omar Khayyam. عمر خیام شما در همین جلوی پانتئون مجسمه شو دارید. Ya tienen ahí en el Panteón como su busto de Omar Khayyam, científico iraní. ریاضیدان، فیلسوف، Era شاعر، matemático, poeta, como químico. ستاره شناس، Era de como, no sé, como científico de estrellas. Astronomía. Astronomía. این فرد 800 سال پیش زندگی میکرده. Él vivía en Irán ya hace como 800 años en Irán. یا شاعری داریم مثل حافظ، Un poeta como Hafez مثل سعدی. o Saadi. اینها هیچ ملتی که افراد فرهنگی اینجوری داشته ملت تروریست نمیشه. Como dice, esta cultura no tiene nada que ver con lo que están llamando el terrorismo. اصلا ما مفهومی به نام تروریست در فرهنگ فارسی نداریم. Nosotros no tenemos این کلمه غربی است که کلونیستا اینو استعمارگرا درست کردن. una palabra en el alfabeto persa llamado terrorismo. Es lo creado por como وقتی países ما occidentales. این کلمه عمر که شما در زیادم دارید در آمریکای لاتین و در ونزوئلا همه اشاره به عمر خیام، اسم عمر خیام گذاشتن رو خودشون. اسم عمر. آره اسم عمر. اینو نفهمیدم. اسم عمر که در آمریکای لاتین و ونزوئلا رو خیلی اسم میشنوید این پدرانشون اسم عمر خیام گذاشتن روشون که بچه‌شون Dice como el nombre de Omar, que ya muchas personas tienen este nombre aquí. En Venezuela esto viene del nombre de un científico iraní llamado Omar Khayyam. که فیلسوف بوده، که era دانشمند científico, بوده، ریاضیدان Era بوده، científico, filósofo, شاعر como بوده، matemático, poeta. هنرمند و نوازنده بوده، Era artista y músico también. پزشکم بوده. Era también médico. کتاب‌های اوسینا، ابن سینا هنوزم در دانشگاه‌های اروپایی داره تدریس Los میشه. libros de, هزار como سال de پیش در ایران científico بوده. iraní llamado Ibn Sina en medicina todavía se está impartiendo en las universidades de países occidentales como referencia original. اینها نشون میده که یک ملتی که اهل علم و فرهنگه دنبال بدی نمیره. Esto muestran que un pueblo culto, un pueblo que tiene como sus bases culturales, no busca maldades. بسیاری از نواهای موسیقی ایرانیه مثل Dice سگا، la mayoría de, no sé, de estos como Nabo de sonidos músicos pertenecen a Irán. Tienen su گیتار origen- گیتار ایرانیه. Guitarra tiene su origen تار en این Irán. اصلا فارسیه. Ya vamos a... Mire, me encantó mucho como hiciste la guitarra, chico. Estoy emocionado aquí y te voy a endeudar aquí, porque además somos amigos, digo yo. Somos amigos. Soy muy amigo del embajador, ¿no? Mi querido embajador. Gracias por tu amistad, ¿no? Pues aquí hablo del poeta Rumí. Bueno, voy a empezar a investigar por aquí a Rumí y a Omar Khayyam, que es científico, matemático, filósofo de todo. Músico. Y músico, mismo, sí. y tocaba la guitarra, me Ya, acabas de ya. decir. Vamos a cumplir con el compromiso del himno nacional a las 12 y regresamos. Terminamos de profundizar en esa cultura tan hermosa que me estás esbozando aquí, en este programa especial, que además es un honor, repito. Vamos. Y cumplimos con ese compromiso y regresamos con nuestro querido embajador, excelentísimo embajador, ¿no?, de nuestra República Hermana de Irán aquí en Venezuela. Qué honor, mi querido embajador. Vamos a cumplir con esos compromisos y ya regresamos con el doctor Ali Cheyeni, embajador aquí en Venezuela de nuestra hermana República de Irán. Vamos a cumplir ese compromiso. Muchacho, pásame.
Estamos de regreso, ¿no?, a este programa especial hoy con nuestro excelentísimo, ¿no?, embajador David Cheyeni, que nos acompaña. Una extraordinaria cronología de lo que significa, repito, la integridad, la moralidad, la dignidad del pueblo iraní. Repito, pueblo que admiro mucho, mi querido hermano. Te agradezco profundamente y le doy gracias al Altísimo por permitirme conocer, agradecer además al pueblo iraní, a sus líderes, a Soleimán, a Manileyar, a los poetas Rumi, ¿no?, a Omar Hayao, filósofo, matemático, químico, músico de Ali. Sí. Y estábamos hablando de Ali, chico. Me decía lo que significa Ali allá en nuestra República Hermana de Irán. Sí. Me decía que es un nombre muy importante. Ya, Ali es un nombre santo porque fue una persona que fue con nuestro profeta, muy valiente, muy justo, al mismo tiempo muy humilde para el pueblo y el huérfanos. Es muy famoso. Tiene un gran libro que se llama Las Palabras de Ali. Por eso, mira, en el Venezuela, Ali primero es el nombre cogido del Imam Ali. Sí, seguro. Por eso es muy importante. En Irán, cuando en la calle usted llama Ali, posiblemente 50 personas van a regresar a ti. Es muy en importante. honor a ese gran hombre. Sí. Ese gran Sí. Ali. Ya, por eso... Además, yo ahora cuando hable de Ali, te lo aseguro que me voy a acordar de ese gran maestro, profeta. Sí. Ali. Ali, ya. Que él además luchó por los pobres, por los humildes, Sí. por los huérfanos. یا Sí. این امام علی یکی از افرادی بوده که هنوزم بعد از 1000 و خورده سال که شهیدش کردن در راه عدالت، هنوز کلماتش انگار برای امروز، برای حکومت در امروز، برای عدالت، برای گسترش انسانیت. Él tiene algunas palabras ya desde hace más de 1400 años, pero todavía cuando usted lee, como piensa que es para el mundo actual. یک نامه‌ای داره به نام نامه حکمرانی که داده به یکی از استاندارانش. تو این نامه حقوق بشر رو کاملا مشخص کرد. Como en una carta a uno de los gobernadores, tienen como, dice carta de gobernabilidad, que ahí como abarca como todos los derechos humanos. Ahí menciona en esa carta. یعنی همان گونه که ملت ایران بیش از 3000 سال پیش یک اولین منشور حقوق بشر رو نوشتن، روی سنگ نوشته، یک پادشاه عاطلی El pueblo داشتیم. iraní, como un rey iraní, como ha escrito la primera carta de derechos humanos en el mundo ya hace más de 3000 años, lo han creado en una piedra. که هنوزم در دنیا معتبره. Que todavía en el mundo actual también es vigente esta carta, 3000 primera سال carta پیش. de derechos humanos ya desde hace como 3000 años. حق همسایه، حق دوست، حق Derecho a los پدر، vecinos, حق derecho de مادر، los amigos, حتی حق derecho de دشمن، حتی padres, باید به دشمن حق داد. incluso como los enemigos también tienen sus derechos según esta carta de derechos humanos. الان در موزه معارف دنیا این نمونهش هست. یک کپیش هم من در سفارت دارم، یه وقت تشریف آوردید بهتون نشون میدم. Conserva como esta piedra que es como de la primera carta de derechos humanos, y ahí en una organización mundial, y yo tengo la réplica de eso en la embajada. Se lo voy a این mostrar. نتیجه Vamos a conocerla. Vamos a conocerla. آره این نتیجه یک فرهنگه. Esto es el resultado y la consecuencia de una cultura milenaria. ما در فرهنگمون وقتی میگیم سلام علیکم، سلام یعنی پس. Nosotros en nuestra cultura, cuando saludamos a uno como salam alaikum, salam significa la paz sea para usted.
significa معنیش اینه که ما هیچ تهدیدی از طرف من متوجه تو نیست. Significa que usted no, en ningún modo está amenazado de mi parte. Cuando me saludan, salam Sí. aleikum. سلام علیکم significa la paz Para usted. para usted. Para usted. Tú dices salam alaikum, significa que somos amigos, somos hermanos, Bueno, salam no aleikum. amenazas. Bueno, salam aleikum. Ya, por eso. Salam aleikum. Está bien. کشوری که چنین فرهنگی داره، ملتی که چنین فرهنگی داره، هیچ تهدیدی علیه هیچ کس País نیست. que tiene como tal cultura no se considera ninguna amenaza para ningún pueblo del mundo. این امام علی میگه، همین امام علی میگه اگر همه تمام دنیا رو و همه اقالیم دنیا رو، کهکشان ها رو به من بدن که به یک مورچه ظلم کنم نمیکنم. Dice Imam Ali, dice, tiene una palabra, una frase que sí, como den todo el mundo y todo el cósmico a mi persona, yo para que yo imprima a una hormiga no lo haría. یعنی ما عدالت جز فرهنگمونه، برای Dice, همین la فرهنگ justicia es una مقاومت parte تولید de شده. la cultura iraní, por eso ya esto se está convirtiendo en la cultura de resistencia. این میشه بعد اینا همه این فرهنگ شجاعت، فرهنگ حماسه، فرهنگ امید، فرهنگ تولید، اینا همه میاد میشه فرهنگ مقاومت. Dice esto la cultura de como la cultura de valentía, la cultura de justicia, la cultura de esperanza, todo esto se están convirtiendo en la cultura de resistencia. برای همین شما وقتی که اعتماد به نفس دارید، وقتی به ارزش‌های خودت اعتقاد دارید، وقتی به آینده امیدوارید، هیچ وقت از هیچی نمیترسید. Cuando usted فرهنگ como uno مقاومت tiene ایجاد la میشه. autoconfianza, tiene como la autoconfianza en sus principios y en los principios no tiene ningún miedo y también esto es una base de la cultura de resistencia. فرهنگ مقاومت به تو این روح رو میده که کار کنی خیلی جدی. Como la cultura de resistencia le da a uno como este espíritu o este ánimo para esforzarse más, خوب تولید کنی، para producir más خودتو باور داشته باشی، y para fortalecer este como espíritu de autoconfianza, به آینده امیدوار باشی، que tenga esperanza en el futuro, هرگز به شکست فکر نکنی que no piense nada en el fracaso. و از همه مهمتر Ahora, toda esa cultura, disculpa que de resistencia. de resistencia, toda esa cultura de resistencia viene basada en esos principios Sí. de esos grandes profetas, grandes maestros. Sí, O sea, hay una base ideológica, precisamente. correcto. Hay una base Correcto, ideológica ahí, para correcto. sustentarla. Es la fe, es el camino, y aquí están nuestros maestros. Sí. Y en base a esa enseñanza, a esos maestros, sembrados en nosotros esos principios, bueno, nos sirven a nosotros para resistir a cualquier imperio. برای همین الان امپریالیست‌ها اومدن دور بر کشور ما، هر چه سلاح آوردن، ما اصلا ملتمون هیچ Por lo ترسی tanto, نداره. los imperialistas ya están cercando a nuestro país con tantos Me dice- armamentos, pero nosotros no tenemos ningún miedo a base de esta cultura de A base de resistencia. esta cultura de resistencia. Tenemos un video por allí cultural. Quiero también, que antes de que terminemos el programa, hablar un poco al tema económico. Sí. Sin embargo, repito, nosotros vamos a hacer unas alianzas estratégicas. Y yo voy a decir esto de manera personal, queridos compañeros que me acompañan, mi querido excelentísimo embajador. Yo estoy, y no lo digo desde aquí, lo digo desde aquí. ¿eh? Lo que sale por aquí debe proceder de aquí, del corazón. Conocer la cultura iraní, que yo he insistido, tenemos mucho, pero mucho que aprender. Y cuando nos satanizan a nosotros, mi querido embajador, de las ideologías, si no fuera por la ideología de esos grandes maestros, esos grandes profetas, que dejaron esos grandes escritos, principios, caminos, bueno, la cultura de resistencia no existiría sin esos principios, sin esos escritos que, como usted señala, se mantienen intactos. Vamos a ver un video y me los comenta, ¿le parece? Sí. Vamos a verlo. Presentación de las capacidades de Irán en la ciencia, la tecnología y la economía basadas en el conocimiento.
La República Islámica de Irán, desde el triunfo de la Revolución Islámica hasta la actualidad, ha sido testigo de 4 generaciones en el ámbito de la ciencia, la tecnología y la innovación. Primera generación, desde la década de los 80, desarrollo de la educación superior y del progreso científico del país. La planificación para el desarrollo científico del país comenzó con los esfuerzos orientados a elevar el nivel de alfabetización de la sociedad mediante enfoque al movimiento de alfabetización y posteriormente con un mayor énfasis en la educación universitaria y de posgrado, lo que dio lugar al incremento del número de universidades, el de los estudiantes y el de los artículos científicos auténticos. Como resultado, la proporción de los artículos científicos realizados por los investigadores iraníes en revistas científicas internacionales de prestigio ha aumentado, y la participación de la República Islámica de Irán en la producción mundial de la ciencia ha experimentado un crecimiento notable. Segunda generación, finales de la década de los 90. Desarrollo de las tecnologías emergentes. En la etapa siguiente llegó el momento de que el desarrollo científico del país se transformara en desarrollo tecnológico. En este periodo, que comenzó aproximadamente a finales de la década de los 90, se ha sido testigo de la creación y consolidación de centros de desarrollo y de parques científicos y tecnológicos, bajo la supervisión del Ministerio de Ciencia, Investigación y Tecnología. Dada la importancia del desarrollo de la investigación y la tecnología, en el año 2000 el nombre y las funciones del Ministerio de Cultura y Educación Superior fueron modificados, pasando a denominarse Ministerio de Ciencia, Investigación y Tecnología. Durante este periodo, la inversión estatal en nuevas tecnologías y el fomento de la investigación y la tecnología experimentaron un aumento significativo. Tercera generación, finales de la década de 2000. Desarrollo del ecosistema nacional de innovación. En este periodo, además de la fundación de la Vicepresidencia para la Ciencia y la Tecnología de la República Islámica de Irán, se ha observado un aumento significativo en la atención al ecosistema de innovación en diversos sectores de los diferentes ministerios, como el Ministerio de Industria, Minas y Comercio, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el Ministerio de Ciencia, Investigación y Tecnología y el Ministerio de Salud, Tratamiento y Educación Médica, entre otros. Durante esta etapa, la Ley de Apoyo a las Compañías e Instituciones basadas en el conocimiento y a la comercialización de innovaciones e invenciones fue elaborada y promulgada en el año 2010.
Asimismo, se respaldó el desarrollo de los distintos componentes a nivel nacional y basado en el conocimiento, incluidos la creación e implementación de las compañías basadas en el conocimiento y creativas, centros de innovación, aceleradoras y fábricas de innovación. Además, en este periodo se ha procedido a la identificación de las necesidades fundamentales del país en condiciones de sanciones y a la orientación de las compañías basadas en el conocimiento para satisfacer dichas necesidades, tales como la producción de determinados productos de la tecnología de borde basados en el conocimiento, como equipos para quirófanos y unidades de cuidados coronarios, ventiladores y generadores de nanoburbujas, entre otros. Cuarta generación, desde los finales del año 2020, transición hacia la economía basada en el conocimiento. En la cuarta generación, iniciada en el año 2020, el enfoque principal ha estado puesto en la profundización de la economía de la innovación y en la transición de una economía tradicional hacia una economía basada en el conocimiento en el país. En este marco, la Ley de Impulso a la Producción basada en el Conocimiento tiene como objetivo, primero, desarrollo del mercado nacional e internacional de productos y servicios basados en el conocimiento. Segundo, desarrollo de las infraestructuras necesarias para las actividades basadas en el conocimiento. Y tercero, fortalecer los instrumentos de financiación de dichas actividades. En el marco del cambio del nombre y de funciones de la Vicepresidencia para la Ciencia y la Tecnología de la República Islámica de Irán a la Vicepresidencia para la Ciencia, la Tecnología y la Economía basada en el conocimiento de la República Islámica de Irán, el gobierno está llevando a cabo esfuerzos orientados a aumentar la participación de las compañías basadas en el conocimiento y creativas en el Producto Interno Bruto, así como a transitar de una economía centrada en los recursos hacia una economía basada en el conocimiento. La República Islámica de Irán, con elevadas capacidades tecnológicas y con potencial para la producción de una amplia gama de productos en diversos ámbitos de las ciencias y de las tecnologías emergentes, se encuentra preparada para el desarrollo de cooperaciones científicas y tecnológicas con otros países. Irán fuerte, Irán tecnológico. Irán fuerte, Irán tecnológico. Mire, este video, mi querido embajador, creo que resume todo, ¿no? Bueno, esa cultura de la resistencia, o ese nivel cultural que le ha permitido resistir y avanzar de la forma tan avanzada, tan estratégica como lo ha hecho nuestra hermana República de Irán. Ese video está extraordinario. Felicitaciones. Tú me decías además, voy a salirme del tema,
Pero me dijiste que Osur es Sorush. descendiente, Sorú. Sí, Ah, ¿estoy pronunciando bien? ya. Sorush. Es descendiente de Muhammad Ali. Sí, sí, Tenemos un descendiente aquí. ya. Hay que cuidarlo. Por eso Hay que cuidarlo, además. nosotros respetamos mucho a Sorush en la embajada. Claro. Este tipo de persona es muy, muy importante para nosotros. Es importante, claro. Que es un Ya está la descendencia. Ya está. descendiente hasta profe. Claro, claro. Eso es importante que Luis lo sepa también. Ya, Que Luis sepa, para que ya. acompañe a cuidar al compañero. Claro Ya. que sí. Claro que sí. Nuestro líder también es un descendiente del profeta. Miren, nos queda poco tiempo, Ya. pero yo creo que usted hizo hincapié en un elemento fundamental. Quiero que tú cierres con eso. Nos explique un poco por qué es tan importante el tema de la cultura para poder resistir. ببینید یک ملتی که فرهنگی باشه و فرهنگ مقاومت رو یک سره به خودش القا کنه و تزریق کنه این ملت شکست ناپذیره Un هر pueblo حجم que sea culto y que se inculca como la cultura de la resistencia sería como invencible. حتی اگر یک نفر از یک ملت بیان نابودش بخوان بکنن ولی یک نفر مونده با همون فرهنگ مقاومت اون ملت دوباره زنده Si خواهد de شد este pueblo tan resistente se quedan, si incluso una persona, esto se recupera y se multiplica. این فرهنگ مقاومت ریشه همه پیشرفت‌های علمی، صنعتی، نظامی، اقتصادی و علمی است. La cultura de la resistencia es el sustento y la base de todos los progresos en diferentes ámbitos, ámbitos culturales, económicos, científicos, militares. این چون به ملت روح خودباوری رو تزریق میکنه. Porque inculca esta cultura como el espíritu, el alma de autoconfianza en el pueblo. شما یک مثال کوچک در نیم دقیقه بزنم ببینید 75 ساله میخوان یک ملتی رو به نام ملت فلسطین رو از بین ببرن. Por ejemplo, le doy como ejemplo del pueblo de Palestina, ya más de 75 años ya están intentando como terminar con este pueblo. هر بلایی بخوان امپریالیست ها و صهیونیست ها به سر این ملت آوردن. Hicieron todas las maldades como los sionistas y también imperialistas contra este pueblo. نسل کشی کردن، کودک کشی کردن، Cometieron genocida, زمین infanticida هاشون رو سم میریزن که غیر y زراعی también بشه. envenenaron todos los como terrenos de este país para que no فقط sea در cultivable. غزه 75,000 نفر رو کشتن در همین Y یک solo سال en گذشته. Franja de Gaza han matado ya durante ese año más de 75,000 personas inocentes. اما ملت فلسطین همچنان زنده است. Pero pueblo de Palestina sigue resistiendo y چون sigue فرهنگ vivo مقاومت داره. porque está cumpliendo la cultura de resistencia. و اگر یک ملتی، یک ارتشی، یک جامعه‌ای فرهنگ مقاومت داشته باشه اون پایه‌ای است برای همه پیشرفت‌های این Si ملت. un pueblo, una sociedad, un ejército tenga la cultura de resistencia, y esto sería el sustento principal para todos los progresos. برای ما پیشرفت‌های اقتصادی که سوال کردید، پیشرفت‌های نظامی و دفاعی ما همه به نتیجه همین فرهنگ مقاومت Nuestros است. progresos en diferentes sectores como militares, económicos, científicos, que usted como me consulto, estos son resultado de esta cultura de resistencia. اگر ما این فرهنگ مقاومت نداشتیم از نفت نمیتونستیم Si فاصله no بگیریم. tuviéramos esta cultura de resistencia, no podíamos alejarnos de la renta petrolera. امپریالیسم نفت رو به عنوان یه سلاح علیه ملت ما به کار El می‌برد. imperialismo ha utilizado, ha aplicado, como ha instrumentalizado el rentísimo petrolero como una arma contra nuestro país. ما یه جمله به ما رهبر ما گفت شما بگید ما میتوانیم. Nuestro líder nos dio una frase muy importante que dice que digan que nosotros sí podemos. همون گونه که چاوز گفت بگید ما میتوانیم. Como lo dijo el comandante eterno Hugo Chávez, que sí podemos. Que sí podemos. الان ونزوئلا یک ملت با فرهنگه که زمین خدا بهش داده، آب بهش داده، معدن بهش داده، همه زمینه ها و
نیروهای قوی بهش داده. اگه این فرهنگ مقاومت رو به عنوان ابزار کارش بیشتر به کار بگیره تو همه زمینه‌ها پیشرفت می‌کنه. Venezuela, como tiene un pueblo culto y tiene también todos los recursos naturales suficientes para tener progresos en diferentes como ámbitos, si tenga como la cultura de resistencia, va a seguir avanzando en diferentes sectores. بنابراین ما پیشرفت‌های اقتصادی که الان داریم نتیجه همون فرهنگ مقاومت Por و lo خودباوری tanto, ملت. como los progresos económicos que ya hemos alcanzado es el resultado directo de esta cultura de resistencia. صنعت نفت ما کاملا ملی است و همش ایرانی‌ها درست کردن. La industria petrolera iraní es una industria como nacionalizada. و con نه 100%. تنها صنعت نفتمون و پتروشیمی رو ایجاد کردیم ما، Nosotros بلکه ya به hemos- دنیا خدمات فنی مهندسی هم میدیم. Nosotros ya نمونهش hemos در creado ونزوئلا una همکاری industria داریم. independiente petroquímica y petrolera e incluso nosotros ya estamos facilitando servicios en estos dos rubros a diferentes países, incluso entre ellos a Venezuela. ما الان در بعضی از پالایشگاه‌های شما رو که رها کرده بودن دشمنان ونزوئلا که نمیتونستید تولید کنید، مهندسین ما اومدن چون خودشون یاد گرفته بودن راشون انداختن. Algunas partes de las refinerías como refinerías de Venezuela dejadas por el enemigo que ya lo han dejado paralizado durante los años, nosotros ya hemos logrado como recuperarlo. ما در زمینه معدن با برادران ونزوئلاییمون الان همکاری داریم. Estamos trabajando en el sector minero también con nuestros hermanos venezolanos. بعضی از صنایع پتروشیمی شما که رها شده بود و دشمنا ولش کرده بودن با امید اینکه ونزوئلا فرو بیفته، ولی ما اومدیم بخش‌هاش رو احیا کردیم و الان داره کار Nosotros ya می‌کنه. hemos logrado como recuperar también alguna parte de la industria petroquímica venezolana que ya estaba paralizado durante años. Nos están haciendo señas que estamos llegando al final. El tiempo en televisión además. خانم دکتر دلسی رودریگز در جریان همکاری‌های اقتصادی ما با ونزوئلا در کارهای مهم و اصلی هست. Como presidenta encargada del CIR Rodríguez está al tanto de todos los detalles de nuestras colaboraciones conjuntas con خودش یکی Venezuela. از کسانی بوده که اون جاهای حساس ونزوئلا مثل برق، انرژی، اینا با ایرانی‌ها ما همکاری می‌کردیم که ملت ونزوئلا درمانده نشه این چیزا. Ella una de las personalidades muy eficientes para que nosotros podamos ayudar a Venezuela que 24 ساعته می اومده دنبال کارا رو پیگیری می‌کرد که Dice این کار él, این نیروگاه زمین نمیونه. se esforzaba mucho como 24 horas para que no se deje nada por el suelo. و همینجا میگم تبریک میگم به ملت ونزوئلا Por eso که yo شاگرد چاوز و شاگرد مادورو داره مملکت رو اداره mis میکنه. felicitaciones al pueblo de Venezuela porque como los alumnos de Hugo Chávez y del señor Nicolás Maduro Moro están gobernando en este país. Mire, yo quiero agradecerte mucho, mi querido embajador, tus palabras finales. Sobre todo porque nosotros tenemos que seguir, yo lo decía, unidad frente a nuestra presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Unidad. Y nosotros seguir abogando aquí. Y yo tengo mucha fe, hablando de la fe, que pronto liberen a nuestro comandante presidente Nicolás Maduro y a su esposa y tenerlos de regreso. No son ellos. Además que las acusaciones se han caído. Pero hablando de Irán, estoy seguro que así nuestra querida vicepresidenta, una mujer muy preparada, inteligente, además viene de una línea de su padre, valiente, ¿no? Una mujer estratégica, muy inteligente. Y estoy seguro que ella, bueno, seguirá guiando los destinos y fortaleciendo las relaciones con Irán, como seguramente lo seguiremos haciendo. Nosotros aquí, como canal de televisión, este es su canal para seguir fortaleciendo esa cultura y esa hermandad, mi querido hermano embajador. Así que agradecemos mucho a todo tu equipo, a ti en especial por tomarte el espacio de venir aquí y enseñarnos tantas cosas que tenemos que seguir aprendiendo. Venezuela es un país hermano para nosotros, un país capaz, digno y
tiene un nivel mundial de dignidad. La historia. ¿Cómo despedimos? Salam aleikum. Salam aleikum. Salam aleikum. Bueno, Que la paz será contigo. y la paz será contigo. Muchas gracias. Despedimos pues este Gracias. programa especial con nuestro querido embajador, que seguramente estaremos por aquí transmitiendo todo el tema cultural de aprendizaje de tantas cosas que tenemos que aprender de Irán como hermano mayor de Venezuela. Hermano mayor, 47 años de resistencia. Un honor. Pero humilde. Mi querido embajador, nos Muchas despedimos. gracias. Gracias. Nos despedimos pues.